Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y lo reconocieron. Entonces, de todas las aldeas, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace ya muchos años, un teólogo calvinista protestante, Calvart, importante dentro de su comunidad eclesial, estudioso también de las otras ramas de la Iglesia, estudioso, por lo tanto, también de la Iglesia católica, dijo que la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo se reducía a una letra, una conjunción, la conjunción copulativa y griega, decimos en español. Porque mientras que los protestantes decían sola escritura, solo la palabra, los católicos decíamos palabra y tradición. Mientras los protestantes decían sola fides, solo la fe basta para salvarse, los católicos decíamos fe y obras. Y así iba desgranando las diferencias entre las distintas ramas protestantes y la Iglesia católica. Siempre he pensado en esta afirmación, esta tesis de Calvart, cuando veo lo que está pasando en la Iglesia católica. Tengo 67 años. No tengo noción de cómo eran las cosas antes de que yo naciera. Pero desde que tengo uso de razón, he visto siempre lo mismo. Siempre. Acentuado. Va a más. Me refiero a la protestantización de la Iglesia católica. No solo porque algunos, especialmente en algunas regiones, estén enseñando doctrinas contrarias a la doctrina que enseña la Iglesia, no que ha enseñado, sino que ha enseñado y sigue enseñando la Iglesia. No solo por eso, sino porque la Iglesia católica, una parte importante de la Iglesia católica, está suprimiendo el uso de esa conjunción copulativa y. Una parte importante de la Iglesia católica se está radicalizando a un extremo, despreciando, olvidando, incluso burlándose del otro extremo, de la otra parte. Si Barth decía fe y obras, palabra y tradición, eso es lo que tienen los católicos, mientras los protestantes, decía él, solo tenemos fe o bien tenemos palabra, esa protestantización de la Iglesia católica avanza por suprimir la necesidad, la obligación de tener ambas cosas, fe y obras, palabra y tradición. No se trata solo de lo que se ha hecho durante estos siglos, se trata sobre todo de lo que hizo Jesucristo, el cual es para un sector de la Iglesia cada vez menos un referente absoluto y cada vez más
un referente relativo, un referente, un modelo, un ejemplo, a seguir siempre y cuando no vaya en contra de las propias opiniones y a veces incluso de las propias ideologías políticas. ¿Qué hizo nuestro Señor? Ahí tendremos que mirar siempre, digo yo. Los católicos también deberían hacerlo los protestantes, pero nosotros los católicos, ¿qué hizo nuestro Señor? Nuestro Señor era alguien que tenía un corazón compasivo. Veía personas con hambre y les daba de comer. La multiplicación de los panes y los peces. Y les decía a los apóstoles, dadles de comer. Veía personas enfermas y les curaba. Y mandaba a los apóstoles, id y curad, id y expulsar demonios. Es decir, nuestro Señor era alguien con un corazón que se compadecía del sufrimiento de los hombres, que tenía un poder que nosotros no tenemos, bueno, que es el poder de hacer milagros. No podemos multiplicar los panes o transformar las piedras en panes, no podemos curar las enfermedades, quizá porque tenemos poca fe. Pero Él podía hacerlo y lo hizo. Y nos dio un ejemplo a seguir. Siempre está sonando en nuestros oídos esta orden de Jesús, dadles vosotros de comer. Pero también nuestro Señor era alguien que enseñaba, que evangelizaba. Nuestro Señor era alguien que mandaba a sus apóstoles a predicar la conversión, el perdón de los pecados. Y cuando se despidió, cuando ya el día de la ascensión dejó la tierra y nos dejó aquí el encargo de continuar su obra, dijo esto: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las naciones. El que crea y se convierta se salvará, el que no será condenado. Id y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es nuestro Señor. Y cada vez menos referente absoluto para un sector de la Iglesia que no quiere ver que nuestro Señor creía, es una forma incorrecta de emplear el verbo creer, que nuestro Señor sabía que el hombre tiene alma y cuerpo. Y que nuestro Señor sabía que hay vida eterna. Y que nuestro Señor sabía que no le basta al hombre con comer, sino que necesita toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo hemos olvidado, o lo han olvidado algunos. Han hecho de la Iglesia una ONG que funciona como funciona, porque estamos viendo, por desgracia, a dónde han ido los dineros recogidos para ayudar a los pobres con el óvulo de San Pedro. Bueno, pero una ONG, al final, en muchos sitios bien gestionada, en otros no. Una ONG, ¿eso es la Iglesia? ¿Una ONG? La Iglesia es una organización no gubernamental destinada a paliar, en la medida de sus posibilidades, buscando dinero público, con donantes, a paliar el hambre, la guerra, la injusticia, incluso llegando al extremo de enfrentarse con la injusticia cuando existe, con las armas, con la violencia, justificando el uso de la violencia. ¿Eso es la Iglesia? ¿Esa es la Iglesia de nuestro Señor? Que no es eso lo que hizo Jesucristo. Nunca cogió un arma para matar romanos y tenía un apóstol que procedía de un grupo de celotes, es decir, de un grupo de sicarios, de terroristas, diríamos hoy. Pero le hizo dejar las armas cuando entró en su seguimiento. Nuestro Señor tenía compasión con la gente que pasaba hambre y tenía compasión con los enfermos. Pero nuestro Señor sabía que el alma también necesita alimentarse. Más aún, que es lo primero que hay que alimentar.
Recuerdo cuando era un adolescente, estaba debatiendo en mi interior si tenía dudas entre si hacerme médico o ser sacerdote. Me atraían las dos cosas porque ambas me permitían ayudar. Y el sacerdote, que era entonces mi director espiritual, me puso un ejemplo. Me dijo: si eres médico, vas a curar los cuerpos en la medida de tus posibilidades. En fin, que tampoco es que lo curan todo, porque son seres humanos. Vas a curar los cuerpos. Y si eres cura, vas a curar los cuerpos y las almas. No, del mismo modo, vas a curar los cuerpos, el médico, obviamente. Vas a curar los cuerpos ayudando a gente que tiene problemas, por ejemplo, con la organización de Cáritas en las parroquias. Pero piensa una cosa, me dijo. ¿Qué es mejor? ¿Darle un pez a una persona hambrienta o enseñarle a pescar? Si eres cura, te vas a dedicar a enseñar a pescar. De vez en cuando darás peces también a los hambrientos. Eso es ser cura. Eso es la misión que nos enseñó el Señor. Es la misión que nos ordenó que practicáramos. Enseña a pescar. Cura el alma. Ayuda a los que te rodean, que se acercan, y a ser posible a los que no se acercan, a encontrarse con Dios. Porque si tú ayudas a esa persona a que se encuentre con Dios, habrá resuelto no todos sus problemas, pero sí los más importantes, para la tierra y para el cielo. El Señor nos mandó a evangelizar. Y nos dijo, porque Él lo hizo, que enseñáramos. El Evangelio de hoy nos lo muestra. Se puso, dice el Evangelio, cuando descendió la barca, y eso que habían ido con el ánimo de pasar unos días de vacaciones, y las vacaciones saltaron por los aires en cuanto la gente se enteró a dónde iban, se puso a enseñarles muchas cosas, a enseñarles. A todos. ¿Habría entre ellos, entre esa gente, enfermos? Seguro. Y seguro que habían ido esos enfermos pensando en curarse. Habían oído que Jesús hacía milagros. ¿Había entre aquella gente pobres? Seguro. Seguro. Y quizá alguno había acudido pensando en que iba a comer gratis. Pero todos ellos, los pobres, los enfermos, los sanos, los ricos, todos ellos habían acudido a escuchar a Jesús. Porque aquella gente sabía que el Señor tenía palabras de vida eterna. Y el Señor, no sé si decepcionó a alguno, no dice el Evangelio que hizo aquel día ningún milagro, sino que les transmitió la enseñanza y les curó el alma con esa enseñanza. Les enseñó a pescar. Tenemos que esforzarnos por seguir siendo católicos, por utilizar la conjunción copulativa y. Palabra y tradición, fe y obras. Lo ha hecho siempre la Iglesia. Cuando pienso en San Francisco, por ejemplo, veo a un hombre que curaba leprosos. Vamos, atendía, no que curaba, que atendía a los leprosos, con el riesgo que entonces eso significaba. Atendía a leprosos, es verdad. Sí, lo hacía. Pero eso era una parte muy pequeña de su actividad. Pasaba mucho tiempo rezando en las ermitas que él había construido con sus manos, en sitios siempre bellísimos, rodeado de una preciosa naturaleza. Y su tarea cuando salía de las ermitas, cuando salía de los tiempos largos de oración, era ir por los pueblos, ir por las aldeas, evangelizando. A veces sin decir nada, simplemente con su presencia humilde, sencilla,
Y otras veces diciendo aquello que el Señor dice en el Evangelio, que digamos, conviértete y cree en el Evangelio. Por eso, hagamos nosotros lo mismo. Cuidemos el cuerpo, el nuestro, el de los demás, obras de caridad. Una parte importante de nuestra limosna tiene que ir dedicada a ayudar a los pobres. Todo eso es una obligación y siempre la Iglesia lo ha entendido así, porque siempre la Iglesia ha sido católica. Sí, pero hay que cuidar el alma, hay que pensar en la vida eterna, hay que enseñar, hay que evangelizar, hay que hablar de Dios. Y siempre la Iglesia lo ha entendido así, porque siempre la Iglesia ha sido católica. No nos alejemos ni de Cristo ni de nuestra historia, para caer en la trampa de convertirnos en protestantes que suprimen esa conjunción copulativa y que eligen solo una parte, convirtiendo a la Iglesia en una ONG, a veces incluso pésimamente gestionada. Que el Señor nos ayude a ser católicos, a evangelizar y a ayudar a los que sufren. Que así sea.